Bueno, buenos días para todos. Muchas bendiciones para el día de hoy. Espero que ayer hayan pasado un día muy bonito. Aprovechar todas las clases de clima que hay. Hoy ha sido un día muy lluvioso. Está súper oscuro aquí al lado del barrio. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la sesión número 6 de física. Recuerden que la clase pasada estuvimos haciendo la introducción sobre la cinemática. Les decíamos que la cinemática es la que estudia, la que propone, la que realiza todo lo que tiene que ver con el movimiento, y que si hay movimiento se pueden realizar y distinguir varias cosas. Y habían unas acciones que están dentro del movimiento. Veíamos la velocidad, la aceleración, la diferencia entre velocidad y rapidez. Y pues hay otros digamos, sistemas que también generan y se pueden explicar por medio del movimiento, ¿no? Como la fuerza de empuje, la fuerza de atracción, la fuerza entre planetas, todo eso tiene que ver con movimiento. Pero todavía no vamos a ingresar a todo el apartado de la fuerza, ya que en este momento no nos interesa cuál es la fuerza con la que se mueven los objetos, sino nos interesa hablar sobre cuánto espacio recorrió, a qué velocidad iba, cuánto aceleró, ¿sí? Entonces, este tema de la sesión número 6 tiene que ver mucho con lo que hemos visto y vimos la clase pasada, todo lo que tiene que ver con cinemática, con velocidad y con rapidez. Cuando hay velocidad, sea que aumentó la velocidad o disminuyó la velocidad, viene con algo en específico que se llama el movimiento acelerado, que es el tema de hoy de la sesión número 6 de física. Entonces les voy a compartir pantalla, les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar. Voy a acostumbrarme a hacer esto, creo que ya el internet está mucho mejor. No me ha dejado llamar lista directamente en el Drive, no sé por qué, pero bueno, ya por lo menos la videollamada no se cae, ya el sonido está mucho mejor. Espero que puedan ver bien mi pantalla y de esta misma manera pues que vean también el tablero cuando les esté haciendo la explicación en el tablero, ¿vale? Entonces ahí está cargando, todavía no estaban, ahora sí, creo que ya están viendo mi pantalla. Entonces, les voy a compartir aquí la guía que yo les publiqué el día de hoy en el Classroom. Entonces la fecha, hoy estamos a 2 de septiembre, ciclo 1, área ciencias, asignatura física, tema, movimiento uniformemente acelerado. Era lo que yo le decía. Cuando un cuerpo que tiene movimiento aumenta la velocidad o disminuye la velocidad, esto se llama un movimiento uniformemente acelerado. La frase del día de hoy: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero la locura de la gente, pero no la locura de la gente. Eso es de Isaac Newton. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque a veces nosotros creemos que las personas realmente están locas. Y lo que pasa es que no, las personas no es que estén locas, tienen demasiada información en la cabeza, que a veces toda esa información no la podemos calcular. No las podemos calcular y no la podemos identificar. Y entonces eso en las personas, en el ser humano, puede llegar un momento en que se sienta como si uno estuviera loco. Pero no, es por la gran cantidad de cosas, de experiencias que están acumuladas en nosotros. Entonces eso no lo podemos calcular. Es esa cantidad de información que tiene el cerebro y con la que digamos, se distribuye en el día, no la podemos calcular. El cerebro va a 1000 por hora, piensa a todo momento, uno no deja de pensar, aunque uno esté callado, uno sigue ahí pensando, tiene una vocecita por allá en el fondo donde
donde uno no puede dejar de pensar. Entonces, toda esa información, en el ser humano a veces dicen, no, es que uno está muy loco, no, es que esa persona es muy loca, no. Entonces, lo que propone Isaac Newton es decir, encarguémonos de darle solución al movimiento de los cuerpos, en este caso celestes, pero de los cuerpos, a darle solución a las situaciones. Pero no le podemos dar, no podemos calcular el movimiento de la mente, de la velocidad de la mente. Entonces, la invitación de hoy es a despreocuparnos 100% de toda esa información que tenemos en la cabeza. Aunque está ahí que de alguna forma pues tenemos que sacar las cosas adelante, no nos estresemos por tanta información. Hay que tener el cuerpo también en un equilibrio, ¿no? Entonces, para eso hay que estar en paz con nosotros mismos. Entonces, la invitación de hoy es a no estresarnos por las situaciones que podemos estar pasando en esta pandemia. Bueno, entonces, tema, movimiento acelerado. Entonces, ahí están los 4 desempeños. Voy desde el más bajito al superior. Es como el proceso con el que se lleva, el proceso, digamos, el paso a paso para ir explicando desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Entonces, identifica el concepto del movimiento acelerado. Entonces, eso fue con lo que empecé la clase. Cuando hay un cuerpo que está en movimiento y va aumentando su velocidad progresivamente, eso quiere decir que se está acelerando. Y si está disminuyendo la velocidad, eso quiere decir que está desacelerando. Ese es el concepto de movimiento acelerado. Cuando un cuerpo aumenta la velocidad, es porque está acelerando. Y cuando un cuerpo disminuye la velocidad, es porque está desacelerando. Pero si se mantiene la velocidad, es decir, si la velocidad es constante, eso quiere decir que la velocidad es constante, eso quiere decir que la aceleración es cero, es decir, ni está desacelerando ni está acelerando. ¿Por qué? Porque no está aumentando velocidad y tampoco está bajando la velocidad, está manteniendo la velocidad. Entonces, ahí, a eso es que se le dice cuando uno dice que la aceleración es nula, es cero, porque el movimiento, la velocidad es constante. Después dice, calcula la aceleración en objetos. Entonces, resulta y acontece que la clase pasada estábamos hablando de la velocidad y hacíamos una relación entre el espacio y el tiempo. Entonces, resulta y acontece que el movimiento de la aceleración es un movimiento que se va a hallar con respecto a la velocidad, porque si estamos hablando que aumenta la velocidad o disminuye la velocidad está involucrada en calcularla. Para calcular una aceleración de un objeto, la velocidad es demasiado importante, porque es un término que expresa la aceleración, cuando aumenta o cuando disminuye la velocidad. Entonces, si vamos a hallar la aceleración, tenemos que tener en cuenta la velocidad. Y obviamente, tenemos que tener también en cuenta el tiempo transcurrido y el espacio transcurrido. Es decir, que para la velocidad teníamos solo el espacio y el tiempo. Pero para la aceleración tenemos que tener en cuenta la velocidad, tenemos que tener en cuenta el tiempo y tenemos que tener en cuenta la distancia recorrida. ¿Por qué es importante? Porque es importante porque si vamos a calcular la velocidad de un punto a otro y cuál fue la aceleración en ese trayecto, entonces ahí tenemos que tener en cuenta una posición inicial y tenemos que tener una posición final. Y obviamente también necesitamos tener en cuenta un tiempo inicial y un tiempo final.
en el transcurso del recorrido. Ejemplo, un ejemplo. Vamos a viajar de aquí a Zipaquirá, pero resulta y acontece que en el trayecto de Bogotá a Chía, la velocidad fue constante, es decir, no hubo aceleración, siempre fue a 60 kilómetros por hora. Pero cuando se pasó Chía, aumentó la velocidad, y cuando aumenta la velocidad, ahí inmediatamente, cuando se aumenta esa velocidad, inmediatamente aceleró. Entonces resulta y acontece que la velocidad inicial de Chía a Zipaquirá no va a ser 0, como la que fue de Bogotá a Chía, porque en Bogotá el carro estaba quieto y empezó a andar, es decir, empezó a aumentar un poquito la velocidad, o sea, aceleró, mantuvo su velocidad hasta que llegó a Chía. En Chía aumentó más la velocidad, ya no iba a 60 sino a 80 kilómetros por hora. Eso quiere decir que aún aceleró, pero entonces aceleró desde Chía, o sea que desde Chía, en Chía, la velocidad inicial era 60 kilómetros por hora, no 0, porque el carro no estaba quieto. Entonces ahí ya tiene que ver ya el kilometraje, es decir, cuántos kilómetros hay de Chía a Zipaquirá para tener el espacio. Estar pendiente del tiempo, cuál era el tiempo inicial y cuál es el tiempo final del recorrido, ya cuánto duró el desplazamiento. Y para saber cuál fue la aceleración de Chía a Zipaquirá, necesitamos la velocidad inicial, que es 60 kilómetros por hora, y la velocidad final, que va a ser quieto, ¿no? Porque uno queda, pues frena cuando llega a Zipaquirá, que sería la velocidad final. Entonces, tenemos que tener en cuenta todos estos datos. Ya les muestro cuáles son las fórmulas que se van a utilizar. Les voy a dejar ahorita que las copien en el cuaderno. Les voy a dar 2 minuticos, 1 minutico para que las puedan copiar. Entonces, vamos a realizar y vamos a mirar cómo es que se grafica la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, necesitamos hallar la velocidad y tener en cuenta cuál es el tiempo transcurrido en cierto espacio para poder graficar la velocidad. Entonces, el espacio con respecto al tiempo es la velocidad y la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Es decir, que aquí vamos a hacer la gráfica de la aceleración, que sería velocidad con respecto al tiempo. Y después dice, interpreta la gráfica de la velocidad en función del tiempo para traer información. Ah, pues fácil. Bueno, ahorita hacemos un ejemplo de cómo es que se interpreta una gráfica. Entonces aquí tenemos algo que se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces se llama rectilíneo porque está sobre una línea recta. ¿Listo? Aquí esta flecha, aunque se ve curva y va hacia arriba, esta flecha lo que yo estoy demostrando es que por cada vez que iba aumentando, la aceleración va subiendo. Va subiendo. O si vamos en contrario, es decir, la aceleración va disminuyendo. Aquí lo que estoy mostrando en esta es que puede aumentar o disminuir la velocidad. Entonces, si aumentó, si dejamos caer una bolita en un tobogán, no, porque un tobogán no puede ser, en un rodadero, ponemos una bolita y la dejamos caer, la velocidad va a empezar a aumentar de 2 pasó a 4 y de 4 a 6, es decir, aquí la estamos dejando caer, por ende, la velocidad va a aumentar si ponemos una pelota en el rodadero. Pero si la pelota va hacia arriba y la lanzamos, la empujamos y empieza a subir, cuando va a empezar a subir la pelotica va a perder velocidad. Eso es lo que ahí está demostrando este ejemplo que está gráfico, ¿no? Aquí matemáticamente no hemos hecho nada, no hemos identificado nada. Aquí lo único que podemos identificar es que hay objetos que pueden disminuir la velocidad o pueden aumentar la velocidad. Aumentar la velocidad. Entonces resulta y acontece que nos tenemos que aprender estas 4 fórmulas que tenemos acá. Entonces las vamos a copiar en el cuaderno. Les voy a dar 2 minuticos para que las copien. Es importante
que las tengan a la mano. Entonces, cópienlas grandes, claras y tener esas fórmulas a la mano. Yo las voy a copiar en el tablero para tenerlas a la mano para poder explicar los ejercicios que vamos a ver. Y yo también las voy a copiar. Listo, entonces yo ya las copié en el tablero, pero ahora les voy a decir a qué se identifica cada uno. Entonces, la primera fórmula que dice D es igual a B sub 0 por tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, esta es la fórmula que necesitamos para hallar la distancia. ¿Se acuerda que yo les decía, bueno, y si queremos hallar la distancia que hay entre Chía y Zipaquirá, cuando ya sabemos que la velocidad inicial, que sería V sub 0, velocidad inicial, que era 60 kilómetros por hora, y sabemos que nos gastamos 20 minutos de ir de Chía a Zipaquirá, ¿sí? Y sabemos que aumentó la aceleración a 30 kilómetros sobre segundos cuadrados. Aumentó la aceleración. Entonces, si tenemos la aceleración, tenemos el tiempo transcurrido, ya sabemos la velocidad inicial, podríamos hallar la distancia que hay de Zipaquirá a la distancia de Zipaquirá a de Chía a Zipaquirá. De Chía a Zipaquirá. Pero entonces resulta y acontece que también podríamos hallar la velocidad con la que se llega. Es decir, ¿a qué velocidad llegamos a Zipaquirá? Entonces podríamos saber cuál fue la velocidad final. Entonces la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces podríamos identificar aquí la velocidad. Otra forma de hallar la velocidad final podría ser la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces ya tenemos una fórmula para hallar distancias, otra fórmula para hallar la velocidad final, tenemos dos, y podríamos hallar una velocidad media, una velocidad media. Profe, ¿cómo así la velocidad media? Sí, si queremos saber cuál fue la velocidad promedio que hubo de Chía a Zipaquirá, sabemos que la velocidad final, que ya la podemos hallar con la fórmula que tenemos acá, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, y tenemos la velocidad inicial que era de 60 kilómetros por hora. Eso quiere decir que si tenemos la velocidad inicial y la velocidad final y la dividimos entre dos, eso es estadística, podemos hallar la velocidad promedio que utilizamos de Chía a Zipaquirá. Entonces es importante tener estas formulitas, estas que tenemos acá. Estas 4 formulitas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces espero que ya las hayan copiado. Voy a mostrarles un ejercicio, 2 ejercicios que tengo acá en la guía. Se las voy a explicar verbalmente y ahorita en el tablero hacemos un ejemplo. Entonces dice, la bala de un rifle cuyo cañón mide 1.5 metros. Es decir, que ahí nos están dando la distancia. Entonces, en física es importante para resolver estos ejercicios sacar a un ladito todos los datos que nos están dando. Es importante sacar los datos. Entonces, aquí al lado, donde dice datos, vamos poniendo los datos. Ahí. Entonces, nos están dando el espacio, dice, la bala de rifle cuyo cañón mide 1.5 metros. Sale con una velocidad de 1400 metros sobre segundo. Es decir, nos están dando
la velocidad final, porque nos están diciendo que sale del rifle. Es decir, que la bala está al comienzo del rifle. Y nos están diciendo que el rifle mide 1.5 metros. Entonces acá está el dibujito del rifle. Entonces dice, el rifle mide 1.5 metros. Eso quiere decir que nos están dando la distancia. Esa es la distancia final, es decir, lo que mide. La distancia inicial pues es 0, porque pues no mide nada, pues la distancia inicial es 0. Nos están diciendo que sale a una velocidad de 1400 metros, es decir, que sale en la puntica del rifle, sale la bala. Es decir, que la pregunta es, ¿qué aceleración experimenta la bala y cuándo tarda en salir del rifle? Es decir, vamos a medir todo lo que ocurre dentro del rifle. Hay que estar pendiente de qué es lo que nos están preguntando. Entonces la pregunta es, ¿qué aceleración experimenta la bala y cuánto tarda en salir del rifle? Entonces cuando dicen, ¿cuánto tarda en salir del rifle? Eso quiere decir que tenemos que hallar el tiempo que transcurre en el rifle. Y también nos están preguntando la aceleración que tiene la bala cuando se mueve dentro del rifle. Eso quiere decir que desde el espacio 0 hasta el espacio 1.5, en ese trayecto, la bala aumentó la velocidad. ¿A cuánto? A 1400 metros sobre segundos, que fue cuando salió, es decir, la velocidad final. La velocidad inicial, pues la bala está quieta. Eso quiere decir que la velocidad inicial con la que está la bala es 0, porque está quieta. Cuando sale del rifle sería la velocidad final. Entonces hay que tener pendiente en cada uno de los ejercicios que se propongan, estar pendiente de todas estas situaciones. Hay que aprender a identificar qué es lo que nos están preguntando y qué valores vamos a utilizar. Porque no es lo mismo decir que la velocidad inicial es 1400 y la velocidad final es 1400 cuando no identificamos bien cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final. Entonces, a partir de esto, ya tenemos el dibujo del ejercicio. Eso es importantísimo para poder identificar realmente el trayecto y los datos que nos están dando en el ejercicio. Entonces, ya tenemos los datos que nos dieron y ya tenemos el dibujo que vamos a identificar. Entonces, a partir de ahí, nos están diciendo que vamos a calcular la aceleración. Nos están preguntando que cuál es la aceleración. Entonces, como nos están diciendo, ¿qué aceleración tiene la bala? Entonces, ¿se acuerda que yo les mostré aquí 4 formulitas? Entonces nos están diciendo aceleración. Entonces vea que la de distancia tiene aceleración. Pero aquí no podemos utilizar la de la distancia. ¿Por qué no podemos utilizar la forma de la distancia? Porque no conocemos el tiempo. Porque nos están preguntando cuánto tarda en salir el rifle. Es decir, no nos están diciendo el tiempo. Entonces, como no sabemos el tiempo, la primera fórmula no la podemos utilizar. Después dice, la segunda, velocidad final, velocidad inicial. ¿La velocidad final la conocemos? Sí. ¿La velocidad inicial la conocemos? Sí. Dice que 2 veces la aceleración por la distancia. O sea que tenemos la distancia, sí, nos la están dando que es de 1.5. Nos están dando la velocidad inicial, sí, porque el rifle, la bala está quieta. Antes de que se dispare, la bala está quieta. ¿Nos están dando la velocidad final? Sí, eso quiere decir que es de 1400. Eso quiere decir que podríamos utilizar esa fórmula. Hay otra que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esta fórmula no... Dígame, pregunta. Profe, que esa no se puede hacer porque no tenemos el tiempo. No tenemos el tiempo. Correcto. Eso quiere decir que la única que podemos utilizar para hallar la aceleración sería la segunda fórmula, la que dice velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Eso quiere decir que yo aquí tengo que despejar la aceleración.
Entonces vamos a ver aquí el proceso que está. Entonces aquí tenemos la velocidad final al cuadrado. Entonces ponemos 1400 metros sobre segundos y lo elevamos al cuadrado. Ahí todavía no hemos hecho el cálculo. Hasta ahora estamos pasando los datos a la fórmula. Después dice velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial era 0. Eso quiere decir que aquí ponemos 0 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Ya sabemos que 0 al cuadrado sería 0 por 0 y 0 por 0 es 0. Es decir, que podemos cancelar ese pedazo porque pues sumarle 0 a cualquier unidad pues va a ser la misma unidad. Entonces la podríamos cancelar. La podríamos cancelar. Entonces, y después ponemos 2 veces la aceleración que está en la fórmula. No ponemos la aceleración porque no la conocemos. Y la distancia, porque esa distancia sí la conocemos. ¿Cuánto medía el rifle? 1.5. Entonces ahí la ponemos entre paréntesis, 1.5 metros. Después, ¿qué hay que hacer? Después se hace, se eleva al cuadrado el 1400, eso nos da 1.960.000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, porque acá queda metro por metro daría metros cuadrados y segundo por segundo daría segundos cuadrados. Por eso da al cuadrado esas unidades. Después tenemos 2 por 1.5 y 2 por 1.5 da 3. Por eso aquí da 3 metros. Listo. Ya cuando tenemos esto, estos 3 metros se están multiplicando. Los vamos a pasar al otro lado a dividir. Entonces quedaría 1.960.000 dividido 3, que fue el espacio que nos dio ahí, 3 metros. Eso quiere decir que 1.960.000 dividido 3, eso da 653.333.3 y ahí tiene un signo arriba, eso quiere decir que da 3, 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 3 y se repite ahí para allá el 3. Entonces, aquí ya tenemos la aceleración. La aceleración. Es decir, que ya encontramos la aceleración con la que viajaba la bala antes de salir del rifle. Y nos están preguntando ahora el tiempo. Entonces, ya con el tiempo, ya nos podemos ir a esta formulita que dice velocidad final igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, a partir de esa formulita podemos calcular el tiempo. Bueno, no lo tengo acá. Entonces, lo voy a hacer en el tablero. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar conmigo. Entonces, resulta y acontece que yo acá copié las formulitas. Aquí están. Entonces, aquí tenemos la primera. Aquí tenemos la segunda. Aquí tenemos la tercera. Y esta es la última. ¿Listo? Entonces, ya hallamos la aceleración. Eso quiere decir que esta fórmula que tenemos acá, la vamos a poner acá, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es la que vamos a utilizar. Recuerden que la velocidad final, la velocidad inicial era 0 porque la bala estaba quieta. Entonces, como la velocidad inicial era 0, esta se cancela. O sea que tenemos que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Pero nos están preguntando el tiempo. Es decir, que tengo que despejar. Esta aceleración está multiplicando, la paso a dividir. Eso quiere decir que tiempo es igual a la velocidad final dividido la aceleración. Y a partir de esta fórmula, ya podemos hallar el tiempo con que se demoró en salir la bala. Entonces, la velocidad final era de 1.400 metros sobre segundo. Entonces vamos a ponerlo acá. 1.400 metros sobre segundos. Y se divide con la aceleración. La aceleración nos dio 653
653.33. Como es aceleración, eso quiere decir que es metros y arriba van los segundos al cuadrado para poderlos cancelar. Entonces, cancelamos metros con metros y cancelamos segundos con un segundo de arriba. O sea que nos quedan segundos, porque es el tiempo. Ya que el tiempo es igual a 1400 dividido 653. ¿Alguien tiene ahí una calculadora a la mano que me ayude a sacar la respuesta, por favor? Porque es que, ¿se acuerda que les dije que me tocó cambiar el celular? No encuentro en dónde está la calculadora. Ya la encontré. Listo, ahora sí. 2.14. 3.14. Pues da más nombres, pero pues yo no sé cuántas cifras toca poner. 1400 dividido 653.33. Eso da 2.14. Perfecto. Entonces, ¿cuánto se demoró en salir la barra? 2.14 segundos. Y esa sería la otra respuesta. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Fácil o difícil hasta el momento? Fácil, ¿cierto? Preguntas. Fácil, bien. Por ahí ya escribieron que fácil. Listo, entonces copien ahí, copien el ejercicio, termínenlo de copiar para hacer el otro ejercicio de muestra que puse ahí en la videollamada. Bueno, mientras terminan de copiar ahí, yo creo que se alcanza a ver cuando comparto pantalla. Voy a volver a compartir pantalla. Bueno, ya está cargando otra vez mi pantalla para explicar otro ejercicio, otro ejemplo. Bueno, creo que ya. Entonces les voy a mostrar otra vez aquí la guía. Vamos a ver el segundo ejercicio. Bueno, el segundo ejercicio dice, es un movimiento cuya trayectoria es línea recta, donde la velocidad no es constante, es decir, sí hay aceleración. Entonces, como si hay aceleración, entonces aquí está el dibujito. Yo les decía que lo primero que aquí había que hacer era hacer un dibujito. Entonces aquí está el dibujito. Entonces este ejercicio va con dibujo incluido. Entonces está el dibujito. Tenemos que aquí tenemos la distancia. Entonces hay 1, 2, 3 y 4 distancias. Eso quiere decir que este tubito, véanlo acá, este tubito mide 1 metro, que es esta acá. Entonces la pelotica cuando pasa a 0.1 metro, cuando pasa por 0.4 metros, cuando pasa por 0.7 y cuando pasa por 1 metro. Es decir, 10 centímetros, 40 centímetros, 70 centímetros y 1 metro. Nos dan los tiempos. El tiempo cuando pasa por el segundo punto, el tiempo cuando pasa por el tercer punto y el tiempo cuando pasa por el último punto. Nos están preguntando que hallemos la aceleración en cada trayecto, es decir, el trayecto que hay. Uno de aquí a acá, que sería del primer punto, que sería 0.1 metros a 0.4 metros. Entonces acá hay un trayecto.
tenemos un segundo trayecto y tenemos un tercer trayecto. Si se dan cuenta, muchachos, el tubo está inclinado. Eso quiere decir que por la gravedad, la pelotica por sí sola va a aumentar la aceleración. Cojan un tubo, súbanlo un poquito y dejen caerlo. Va a aumentar la velocidad hasta que sale por el tubo. Entonces, hay que tener claro de que está aumentando la velocidad, porque el tubo va hacia abajo, el movimiento es recto, y vamos a calcular la aceleración en un trayecto. Vamos a hallar la aceleración en el segundo trayecto y vamos a hallar la aceleración en el tercer trayecto. Entonces resulta y acontece que aquí tenemos esta formulita. Decimos que la aceleración es igual a 2 veces por la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a volvernos a las formulitas. Y aquí encontramos, vea que la distancia es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso quiere decir que podemos utilizar esta fórmula. Cancelamos la velocidad inicial porque la velocidad inicial es 0. ¿Por qué es 0? Entonces nos vamos a ir al gráfico. Vamos aquí acá. Vean que la pelotica está quieta. Está en la distancia 0,1. Pero el tiempo aquí, vean que el tiempo es 0. Está la distancia, que es 0,1. Pero el tiempo es 0. No nos están dando el tiempo. Como no nos están dando el tiempo, eso quiere decir que esta pelotica está quieta. Es cuando uno la coge y la suelta. Y ahí empieza a bajar y a aumentar la velocidad. Eso quiere decir que aquí en el punto 1, la velocidad es 0. Como la velocidad es 0, aquí este pedacito aquí de velocidad inicial por el tiempo lo podemos cancelar, porque 0 por el tiempo daría 0. ¿Listo? Entonces nos quedaría que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Eso fue lo que hicieron acá. Por eso aquí no aparece la otra parte acá, solo aparece que la aceleración es igual a 2 veces la distancia por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a anotar estos valores, los vamos a anotar en el tablero y lo vamos a solucionar en el tablero. Para que sepan por qué la aceleración da eso, es decir, ellos despejaron la fórmula, entonces la vamos a despejar. Entonces les voy a enseñar a despejar la fórmula para hallar la aceleración y le vamos a dar solución a ese problema. Entonces, los datos que nos dan. Entonces, en el punto 1 es de 0,1 metros. Lo estoy copiando en el tablero, para que no se preocupen. Ahí no hay tiempo, o sea que el tiempo es 0, por ende la velocidad inicial ahí es 0. Después dicen, por el segundo punto la distancia es de 0,4 metros. 0,4 metros. Y el tiempo es 1,31 segundos. O sea que el tiempo es de 1,31 segundos. Después nos dicen que en el tiempo 2, en el punto 2, la distancia es de 0,7. Entonces 0,7 metros. Y el tiempo es de 1,85 segundos. Y en el último trayecto es de 1 metro, pero el tiempo fue de 2,27 segundos. Esos son los datos que nos están dando acá. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Listo, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es que ya necesitamos la fórmula que dice distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esa es la fórmula que tenemos ahí. Entonces, cuando tenemos esa fórmula, ya sabemos que en el punto 1 el tiempo era 0, o sea que la velocidad inicial es 0. O sea que esto se puede cancelar. O sea que aquí nos dio que la
distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Vamos a despejarla, porque nos están preguntando cuál es la aceleración que hubo. Del trayecto 1 al trayecto 2, del trayecto 2 al trayecto 3 y del trayecto 3 al trayecto 4. Eso quiere decir que necesitamos exclusivamente despejar la aceleración. Entonces, este 2 se está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué hago? 2 veces la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso quiere decir que este tiempo está multiplicando, lo paso a dividir. Eso quiere decir que la aceleración es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Entonces, ya calculamos la fórmula de la aceleración. Si quiere, cópienla. Pero esta aceleración es cuando la velocidad inicial es 0. Si nos están dando velocidad inicial, nos están dando una velocidad inicial, obviamente no se puede cancelar. Se utiliza toda la fórmula completa, ¿no? Esta fórmula es cuando la velocidad inicial es 0. Entonces pongámoslo acá. Esta fórmula es cuando la velocidad inicial es 0. ¡Listo! Como ya tenemos la aceleración, ahora necesitamos hallar la aceleración número 1. Entonces, la vamos a poner acá. Vamos a hallar aquí, aceleración número 1. Aquí sería la aceleración número 2. Y aquí sería la aceleración número 3. ¿Listo? O sea que para aquí hay un tiempo, sería el tiempo 1. Para este trayecto habría un tiempo 2. Y para el último trayecto haría un tiempo número 3. Entonces, a partir de ahí, ya podemos calcular la aceleración en cada uno de esos trayectos. Entonces, dice de la siguiente manera. Dice así. La aceleración 1, que es la primera que vamos a hallar, es igual a 2 veces la distancia. Pero ustedes saben que la distancia sería, la distancia, vamos a hacerlo con la D. La distancia final menos la distancia inicial. O sea, tenemos que hacer la diferencia entre distancias. Dividido el tiempo al cuadrado. ¿Por qué distancia final y por qué distancia inicial? Porque son 3 trayectos. Y en cada trayecto hay una distancia totalmente distinta. Es decir, que tenemos que identificar cada uno de esos trayectos y cada una de esas distancias. Entonces, la aceleración número 1 es igual a 2 veces la distancia final. Entonces, la distancia final en el trayecto número 1, véanlo acá. O sea, estas dos, la distancia final es de 0.4. Menos la distancia inicial, que sería 0.1. Dividido el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto es el tiempo número 1? 1.31. Entonces, 1.31, pero eso está elevado al cuadrado. Entonces, realizamos eso. Entonces, según la calculadora, 0.4 menos 0.4 menos 0.1, eso da 0.3. 0.3. Y 0.3 por 2, eso nos da 0.6. O sea que la multiplicación de eso da 0.6. Y abajo sería 1.31 por 1.31, porque está al cuadrado. Eso nos da 1.71. Y ya tenemos que la aceleración número 1, entonces hacemos esa división, 0.6 dividido 1.71. Eso es de 0.35, o sea que la aceleración 1 es de 0.35 metros sobre segundos cuadrados. Entonces ya tenemos la aceleración número 1, la acabamos de hallar, vean.
Ahora tenemos que hallar la aceleración número 2. Entonces la vamos a hallar acá. Aceleración número 2. Eso quiere decir que aquí cambia, porque las distancias cambian y el tiempo cambia también. Y el tiempo cambia también. Entonces, vamos a ver. La aceleración 2 dice, la distancia final es de 0.7. Menos la distancia inicial, que sería de donde terminó el primer trayecto, es decir, 0.4. Y el tiempo, en el segundo tiempo, es de 1.85. 1.85. 0.7 menos 0.4, eso da 0.3. Y 0.3 por 2, eso da 0.3 por 2, eso da 0.6. Ya lo tengo. Pero el tiempo cambia. El tiempo es de 1.85 por 1.85, porque está cuadrado. Eso da 3.4. 3.4. Ahora dividimos 0.6 dividido 3.4. 0.6 dividido 3.4, eso da 0.1. O sea que la aceleración número 2 es de 0.1 metros sobre segundos cuadrados. Ahora vamos a hallar la número 3. La aceleración número 3. Entonces vamos a cambiar acá la aceleración 3. La aceleración 3. Entonces, la distancia. Entonces, la distancia final sería 1 metro, 1, menos 0.7. Que está ahí. 1.7 menos 0, 1 menos 0.7, eso da 0.3. Por 2, eso da 0.6. Y el tiempo es de 2.27. Pero eso está al cuadrado, entonces 2.27 al cuadrado. 2.27 por 2.27. Eso da 5.15. 5.15. Y 0.6 dividido 5.15, eso da 0.16. Metros sobre segundos cuadrados. Y de esta forma es que hallamos esas aceleraciones. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Ay, espere, como que aquí hay algo que no me cuadro, espere. 1.31 por 1.31. Eso da 1.71. 0.3 por 2. Eso da 0.6. Dividido 1.71. 0.6 dividido 1.71. Ah, bestia. Pero porque hicimos más los cálculos. Pero les voy a corregir acá una cosa. El primero, siempre nos va a dar 0.6 arriba, porque la diferencia entre las distancias de 0.3 por 2 siempre da 0.6. ¿Listo? Vamos a corregir acá porque metí el dedo mal en la calculadora. El primer tiempo era de 1.31 al cuadrado. Eso da
1.71. Y 0.6 dividido 0.71 da 0.35. Ese tiempo sí nos dio bien. 0.35. El segundo tiempo es 1.85 al cuadrado. Voy a ver si lo hice bien. Porque en el que sale en la guía tiene otras aceleraciones. Puede ser que el que hizo ese se equivocó. 1.85 por 1.85. Eso da 3.4. Y 0.6 dividido 3.4. Eso da 0.17. No, ahí está bien, yo sí lo tengo bien. Ah, bestia. Ya sé fue que por qué me la embarré. Póngale cuidado en qué mes yo la estaba embarrando. En las distancias. La primera está bien. La segunda distancia va de 0.7, que es la distancia final, pero arranca en 0.1, que es donde arrancó la bola a bajar, ya que 0.7 menos 0.1. Ahí era donde me la estaban barrando. Ahora sí, 0.7 menos 0.1 da 0.6. Y 0.6 por 2 y 0.6 por 2, eso da 1.2. Ahora sí. 1.2. 1.2. Ahora sí. Y el tiempo era 1.85 al cuadrado. Ahora sí, 1.85 por 1.85. Sí, ya me iba. Eso da 3.4. Y 1.2 dividido 3.4, eso da 0.35. Eso da 0.35. Y el último sería la distancia final, que sería de 1 metro, que sería la distancia 3, y el tiempo es de 2.27 al cuadrado. Ahora sí, 1 menos 0.1 da 0.9. Y 0.9 por 2, eso da 1.8. 1.8. Y el tiempo sería 2.27 por 2.27, eso da 5.1. 5.1. Y 1.8 dividido 5.1, eso da 0.35. Ahora sí, si nos damos cuenta, la aceleración que va del primer trayecto al segundo, nos dio esto. Del segundo, desde que comenzó al tercer punto, es esta. Y desde que comenzó al último punto, es esta. Eso quiere decir que en cada trayecto la aceleración fue la misma. Por eso se llama uniformemente acelerado. Porque en cada trayecto su aceleración es la misma. Ahora sí. Uy, la iban barrando yo. Preguntas, muchachos, preguntas. Preguntas de los ejercicios. Para leer los dos de tarea y explicarles cómo es que deben plantear los ejercicios para desarrollarlos. Preguntas. Preguntas, muchachos. Preguntas, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces pónganle cuidado. Les voy a leer los dos ejercicios que dejé de tarea. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Y los vamos a leer. Y les voy a decir cómo es que tienen que plantear el ejercicio para que los puedan resolver. Entonces les voy a volver a compartir la pantalla.
Bueno, entonces los 3 ejercicios que tengo de tarea, dos ejercicios, dice. La primera, un automóvil parte de reposo. Entonces ahí ya sabemos que el automóvil, como está en reposo, su velocidad inicial es 0. Y en 8 segundos adquiere una aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, nos están dando que la velocidad inicial es 0. Nos están diciendo el tiempo que transcurre en una distancia. Todavía no nos están diciendo si tiene cuánto. Están diciendo que en ese trayecto de 8 segundos, la aceleración es de 4 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ahí ustedes ya hacen un primer dibujo donde el automóvil está quieto, hace un trayecto, todavía no sabemos la distancia, entonces no se la ponen, pero sí sabemos que el tiempo es 8 segundos y que tiene una aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados. Hasta ahí ya tenemos varias cositas. Después dice, sigue después con movimiento. Es decir, que ahí ustedes tienen que hallar la velocidad final desde que parte en reposo hasta los 8 segundos. Ahí ustedes pueden hallar la velocidad final con una de las fórmulas que yo les puse arriba. En una donde tenga el tiempo que nos dieron, digamos acá, a ver si la podemos encontrar. Vean, nos dan el tiempo, nos dan la aceleración y nos dan la velocidad inicial. La velocidad inicial dice que es 0 porque está en reposo. Es decir, que velocidad final es igual a aceleración por tiempo para ese ejercicio. Con esa formulita ya podemos hallar la velocidad final. Porque dice, sigue después con movimiento adquirido durante 10 segundos. ¿Listo? Es decir, ahí podemos hallar la velocidad final de acá, que sería la velocidad inicial, porque sigue en movimiento. Dice que después de los 8 segundos, avanza otros 10 segundos. Eso quiere decir que la velocidad final del primer trayecto va a ser la velocidad inicial del segundo trayecto de los 10 segundos. Eso lo tienen que tener claro. La velocidad final del primer trayecto va a ser la velocidad inicial del segundo trayecto. ¿Listo? Que serían 10 segundos. Después dice, si aplican los frenos y vuelve al reposo. Eso quiere decir que en esta, la velocidad final va a ser 0, porque dice que aplica los frenos. Es decir, que la velocidad final para el segundo trayecto es 0, porque queda otra vez en reposo. Eso quiere decir que vea que aquí está desacelerando. Nos dicen que vamos a determinar el espacio recorrido y el tiempo empleado. Eso quiere decir que tienen que hacer 2 trayectos y al final del trayecto van a desacelerar. Eso quiere decir que tienen que utilizar estas formulitas acá, aquí, esta que está acá. Tienen velocidad final, tienen la velocidad inicial, tenemos el tiempo, que son 10 segundos, y la aceleración es negativa, ya no es más aceleración, sino menos aceleración, porque el problema dice que está desacelerando, vea. Vuelve al reposo por acción de una aceleración negativa, es decir, está desacelerando. Es decir, que acá, para ese problema final, tienen que utilizar esta formulita, pero van a utilizar menos la aceleración, porque dice que está desacelerando con una aceleración negativa. Entonces ahí con las formulitas que tienen acá, con el plantear el dibujo del problema y hallar el total de recorrido, es decir, desde que estaba en reposo, pasaron 8 segundos y después pasaron 10 segundos más. Es decir, ¿cuál es el trayecto recorrido en los 18 segundos? Son 2 trayectos distintos porque hay que hallar varias cosas distintas en cada trayecto. Pero en el final del recorrido tenemos que hallar el tiempo final. Eso quiere decir
que ustedes tienen que hallar una velocidad promedio. Ah, no, acá vea, la distancia es igual a la velocidad inicial. El tiempo lo tenemos que es 18 segundos. Ya tuvimos que hallar las dos aceleraciones para poder después hallar la distancia final. ¿Listo? Entonces, a partir de estas formulitas, van a resolver este ejercicio. ¿Listo? Si quieren, pueden hallar la distancia, hallan el primer trayecto y hallan la distancia del primer trayecto. Y después hacen el segundo trayecto y hallan la distancia del segundo trayecto. Y después suman las dos distancias, que es la otra forma de desarrollar el ejercicio. Y el último punto dice, la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 12 metros sobre segundos a 15 metros sobre segundos, sabiendo que durante este tiempo recorre una distancia de 100 metros. ¿Cómo puedo calcular la aceleración? Entonces vea que aquí tiene una velocidad final que es de 12 metros, una velocidad inicial de 12 metros, una velocidad final de 5 metros sobre segundos. Entonces tenemos velocidad inicial de 12 metros y una final de 5 metros. Y sabemos que va a recorrer una distancia de 100 metros. Entonces, a partir de estos tres valores, podemos calcular la aceleración y podemos hallar la distancia. Este ejercicio está más fácil que el primero. El primero tienen que dividirlo en dos. En un primer trayecto, ahí hallan la aceleración, la aceleración la dan. Ahí hallan la velocidad final y hallan la distancia del primer trayecto. Y para el segundo trayecto, hallan la velocidad final, hallan la distancia y hallan la distancia y suman la segunda distancia para hallar el total del recorrido. ¿Y cuál fue el tiempo empleado? Pues ese no hay que hacerlo, ya sabemos que fue 8 segundos y 10 segundos, fueron 18 segundos. Si el tiempo es muy fácil sacarlo realmente. Entonces, tener pendiente en este primer ejercicio, hacer el dibujo y plantearlo bien para poderle dar solución al problema. ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Profe, en los dos ejercicios hay que hacer los dibujos. Preguntas, por favor. Profe. Sí, claro, para saber si para saber si estoy planteando bien el ejercicio. Es primordial en cada Listo, profe, ejercicio plantear el dibujo. Siempre hay que plantear el dibujo y poner los datos que nos están dando en el ejercicio. Gracias. Es importante para poderlo solucionar de la mejor manera, ¿no? Voy a dejar de compartir la pantalla. Estoy preocupado, solo 19 personas se quedaron en la videollamada. Hay unos cuantos que se les cayó el internet que me dijeron, 2, no más, ustedes acá. Preocupados, son como 40 y solo entró la mitad. Hoy estoy preocupado. Pero bueno, cada cual toma sus propias decisiones, ¿no?